Ya, vale. Bien. Hola, soy el francés y hoy os traigo un caso de Expedientes X en busca de la verdad, cuyo título os parecerá sacado de un noticiario o la portada de un diario. Se titula Jaque mate a Teherán. El episodio de Teherán pone de manifiesto la incredulidad de una aviación impotente frente a una acción de violación de su espacio aéreo, al parecer por extraterrestres. Cabe destacar que el caso se registró unos años antes de la Revolución Islámica, que en abril de 1979 llevó al poder al ayatolá Jomeini. Un ayatolá es un líder religioso. De hecho, en los países islámicos es muy difícil separar gobierno de religión. Todo va muy unido, debido a la fuerza que el estamento religioso tiene. La religión está presente en todo y en todas partes, en esos países. Las informaciones sobre el episodio, obtenidas de documentos del Pentágono, denotan una situación que no podría conocerse debido a las tensiones surgidas entre Irán y Estados Unidos. Es decir, que de ello no se habló, quedó archivado y no se supo sino por una desclasificación de documentos del Pentágono. La divulgación de los acontecimientos de Teherán comenzó por un informe militar que me parece que está mal escrito el nombre.
sería Charles Haffer, miembro del CUFOS, obtuvo del Pentágono gracias a las nuevas normas sobre la información, Freedom of Information Act, o sea, las leyes sobre la libertad de expresión y demás, ¿no? El texto completo fue publicado en enero de 1978 en el International UFO Reporter, la revista mensual del CUFOS. El 19 de septiembre de 1976, hacia las 12:30 de la noche, varios ciudadanos del barrio de Shemirán de Teherán avistan objetos no identificados que sobrevuelan la ciudad y comunican los hechos a los órganos competentes. En las 4 llamadas telefónicas que recibe el oficial de servicio, unas personas hablan de cuerpos similares a los de las grandes aves, mientras que otras los comparan con helicópteros. Pero en ese momento no hay helicópteros en la zona, de manera que el oficial responde que quizás se trate de estrellas. Sigamos, no quiero comentar nada al respecto. Sigamos. Aún así, estas llamadas le dejan intrigado y tras señalar los hechos a la torre de control de Mehrabad, decide investigar personalmente el episodio, descubriendo en el cielo un objeto luminoso, pero que no era una estrella. Lo veis, que lo digo muchas veces. Hay que investigar, hay que profundizar. No os dejéis llevar por ideas de mentes retorcidas, hay que investigar. Señores ufólogos, investiguen. Al fin y al cabo, ese es su trabajo, ¿no? Bueno, un objeto luminoso, pero que no era una estrella. El brillo que lo hace visible desde una distancia de 70 millas, unos 112 kilómetros, es mayor que el de un astro, así como su tamaño. Ya os podéis imaginar lo grande que sería para que se viera desde más de 100 kilómetros de distancia. Bien, y ahora el oficial explica un poco. A la 1:30 de la madrugada despega un F-4 de la Fuerza Aérea Imperial iraní de la base de Sharoki, a unos 209 kilómetros al sudoeste de la capital, de Teherán, la capital Teherán. Pero cuando el avión se encontraba a unos 60 kilómetros del objetivo, de repente se interrumpieron todas las comunicaciones UHF e Intercom. O sea, el avión queda incomunicado, no tiene modo de comunicarse con la base. Y el aparato se vio obligado a dar media vuelta. Justo en ese momento, los sistemas de comunicación se restablecen. Al cabo de unos minutos, se envía un segundo avión y en el informe redactado puede leerse: el operador electrónico de a bordo establecía un contacto de radar a 27 millas, unos 43 kilómetros, y a las 12 horas en posición elevada con VD, o sea, rateo de aproximación, a 150 millas, unos 240 kilómetros. El objeto se movía en la pantalla de radar, manteniendo inalterado dicho desfase. El radar indica que el ovni tiene el tamaño aproximado de un Boeing 707 de transporte, si bien es difícil establecer sus dimensiones debido a su intensa luminosidad. En efecto, está dotado de luces estroboscópicas de colores y parpadeantes que parecen estar dispuestas según un esquema rectangular. El color de estas luces cambia de forma tan rápidamente que los 4 colores emanados, azul,
verde, rojo y anaranjado son visibles simultáneamente. Mientras tanto, el avión se encuentra ya a la fatídica distancia de 40 kilómetros, un espacio de separación que la nave espacial parece considerar la mínima indispensable que ha de mantener en relación con el avión que la persigue. Cuando el F-4 intenta una aproximación, el OVNI se aleja rápidamente de manera que la distancia vuelve a ser la misma. En ese momento, un segundo objeto muy luminoso y de dimensiones estimadas entre la mitad y un tercio de las aparentes de la Luna, sale del OVNI y se dirige a enorme velocidad hacia el F-4. La reacción del piloto del avión es inmediata, pero cuando intenta abrir fuego con un misil AIM-9, el panel de control de armamento se bloquea y los sistemas de comunicación dejan de funcionar. El misil AIM-9 es un misil aire-aire. Es como para un ataque de un avión a otro. El piloto intenta una maniobra de evasión, pero el OVNI regresa a la nave nodriza. Del OVNI principal se separa luego otro más pequeño que se dirige a gran velocidad a la Tierra, hasta el punto de que llega a temerse una violenta explosión. Pero este OVNI detiene de repente su marcha, iluminando el área que lo rodea de unos 2 o 3 kilómetros cuadrados. El F-4 desciende entonces para observar mejor la situación una vez recogidos los datos necesarios. Se dirige de vuelta hacia el aeropuerto de Mehrabad. Pero cuando se disponía a tomar tierra, retrasado por una serie de giros sobre el aeropuerto debido a la escasa visibilidad nocturna, empiezan de nuevo a manifestarse una serie de interferencias en la banda de UHF, cada vez que pasaban por una ruta magnética de 150 grados de Farad. Datos técnicos tomados del informe divulgado. Se interrumpía la comunicación y los instrumentos parecían volverse locos, indicando hasta 30 o 50 grados los valores escalares normales. El único avión civil que en ese espacio de tiempo se estaba aproximando a Mehrabad señaló también que había sufrido unas inexplicables alteraciones en las comunicaciones. No obstante, el piloto declaró que no había visto nada anómalo en el momento de interrumpirse las comunicaciones. Bueno, creo que las compañías aéreas hacen muy mal contratando pilotos ciegos. Imaginad uno de esos aviones en que viajan unos 200 pasajeros más la tripulación y que los pilotos sean ciegos. Desastre seguro. Seguro. Perdonad. Si el piloto no vio nada, seguramente se debiera a su ceguera o al miedo. Sí, miedo a perder su trabajo si hablaba de lo que había visto, por sorprendente que pueda parecer. Hay muchos pilotos que no cuentan sus experiencias mientras están en activo, pero una vez se retiran del servicio, explican lo que les sucedió y qué vieron. Bueno, sigamos. Pero para la tripulación del F-4, la noche de las grandes emociones y de las insólitas sorpresas no había terminado. Vieron otro objeto de forma cilíndrica y del tamaño de un misil tierra-aire, Thunderbird. Por cierto que es un misil bastante... Es grandote ese misil. Menudo supositorio para que te lo metan por... como el Mikado. Que avanzaba sobre ellos a una altitud aproximada de 10.000 pies, con brillantes luces fijas en los dos extremos y una parpadeante en el centro.
Inmediatamente los militares avisaron a los técnicos de la torre de control que respondieron que no detectaban la presencia del objeto en el radar. Pero localizaron el objeto cuando el piloto sugirió que observaran en la dirección del sector del cielo comprendido entre las montañas y la refinería, una refinería de petróleo que hay allí cerca. El documento refiere las conclusiones de las investigaciones que se llevaron a cabo inmediatamente en el lugar, en el curso de las cuales no se detectó ninguna radiactividad anómala. Sin embargo, se recogió un testimonio de civiles que resultó ser de notable importancia como confirmación de lo sucedido. Justo después del amanecer, los miembros de la tripulación del F-4 fueron conducidos a bordo de un helicóptero a la zona donde supuestamente había aterrizado el objeto. No se encontró nada en el lugar, pero al este de la zona, la instrumentación detectó una clara señal acústica. En el punto de máxima intensidad de la señal había una casa con jardín. El personal aterrizó y preguntó a la gente del lugar si habían notado algo raro durante la noche. Los testigos hablaron de un fuerte ruido y de una luz muy intensa, como un rayo. De los dos F-4, únicamente el segundo sufrió daños en los aparatos electrónicos, existiendo un informe al respecto. Philip Klass, ingeniero electrónico de Washington, conocido por la viejo conocido en la ufología, realizó algunas investigaciones sobre el episodio de Teherán. Tal y como cabría esperar, Klass afirmó que en realidad los miembros de la tripulación no habían vivido nunca esa experiencia de vuelo nocturno. Probablemente habían caído en un sueño profundo, razón por la cual se encontraban en un estado algo confuso. Estaban un poco aturdidos. En cuanto a las causas del mal funcionamiento del radar y la radio, según Klass, debía atribuirse a un deficiente mantenimiento del avión, de la misma manera que la visión de los objetos extraños en el cielo hallaría justificación en errores de la tripulación, que perseguía ni más ni menos que una estrella. E incluso en la presencia de meteoritos. Esa noche en su apogeo. El señor Philip Klass olvidó algunos detalles. Sí, amigos, olvidó algunos detalles muy importantes. No se hace salir un avión F-4 de las Fuerzas Aéreas porque sí. Luego algo debió haber, cuando resulta que salieron no uno, dos aviones F-4. Dos. Aparte de la tripulación de los F-4, había testigos civiles. Sí, señor Philip Klass. ¿Los interrogó usted, señor Klass? ¿Interrogó a esos testigos civiles? Debiera haberlo hecho. 3. Si los pilotos se quedaron dormidos, ¿por qué no se estrellaron los aviones? ¿Por qué? Es como cuando un conductor se queda dormido al volante. ¿Qué pasa? Accidente seguro. Accidente seguro. ¿Por qué no se estrellaron los aviones? A mí que me lo expliquen. Si es que hay alguna explicación para esto. 4. Y por muy ingeniero que el señor Klass pudiera ser, una estrella o un meteorito no actúan de la manera que aquello lo hizo. Además, en el caso de meteoritos, señor Klass, en el caso de meteoritos, hubieran caído. Hubieran caído. ¿Dónde estaban los restos de esos meteoritos?
¿Dónde? ¿Acaso se molestó usted en buscarlos? Y por cierto, el impacto de un meteorito tiene consecuencias en la zona, y si es un poco grande, incluso en todo el planeta Tierra. Pero claro, la culpa es de quien le dio el título de ingeniero a un asno. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy de Expedientes X en busca de la verdad. No os perdéis mis próximos vídeos. Bueno, un abrazo a terrestres y no terrestres.